la Semana Santa, lo que se vivió en los últimos días de Jesús. Viví en aquellos días en la antigua ciudad de Jerusalén, cuando nuestra tierra estaba bajo el dominio del poderoso imperio romano. Era una época tensa, llena de esperanza, pero también de miedo. Nuestro pueblo esperaba al Mesías prometido desde hacía siglos, y fue entonces cuando apareció aquel hombre. Su nombre era Jesús. Muchos lo llamaban maestro, otros lo llamaban profeta, pero algunos comenzaban a llamarlo algo mucho más grande: el Hijo de Dios. Fui testigo de lo que ocurrió en aquella semana que cambió la historia del mundo, la semana que hoy ustedes conocen como Semana Santa. Judea bajo Roma. Para entender lo que ocurrió, primero debes comprender el momento histórico. Nuestra tierra estaba gobernada por Roma. Las legiones romanas vigilaban nuestras ciudades y los impuestos eran pesados. Sobre nosotros gobernaba el prefecto romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Los asuntos religiosos, sin embargo, estaban en manos de nuestro consejo judío, el poderoso Sanedrín, compuesto por sacerdotes y líderes religiosos. La tensión entre Roma y el pueblo judío era constante. Nosotros esperábamos un libertador, un Mesías que nos liberara del dominio extranjero. Pero nadie imaginaba que ese libertador no vendría con espada, sino con amor. La entrada triunfal. Todo comenzó durante la celebración de la gran fiesta de Pascua judía, cuando miles de peregrinos llegaban a Jerusalén para recordar cómo Dios había liberado a nuestros antepasados de Egipto. La ciudad estaba llena. Las calles eran un mar de gente. Y fue entonces cuando Jesús llegó a la ciudad. Pero no entró montado en un caballo de guerra como lo haría un rey conquistador. Entró montado en un humilde burro. La multitud comenzó a gritar: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». La gente extendía mantos en el suelo y agitaba ramas de palma. Vi la emoción en los rostros. Muchos pensaban que por fin había llegado el Mesías. Pero también vi algo más. Los líderes religiosos observaban desde lejos, y en sus rostros no había alegría. Había preocupación. Jesús en el templo. Al día siguiente, Jesús fue al templo. El templo de Jerusalén era el centro de nuestra vida religiosa. Allí ofrecíamos sacrificios y oraciones. Pero lo que Jesús vio lo llenó de indignación. Los comerciantes habían convertido el lugar sagrado en un mercado. Entonces, Jesús volcó las mesas de los cambistas y gritó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Aquello causó un escándalo enorme. Los sacerdotes comenzaron a discutir entre ellos. Algunos decían: «Este hombre es peligroso». Otros decían: «Si el pueblo lo sigue, Roma intervendrá». Desde ese momento, muchos líderes comenzaron a buscar la forma de detenerlo. La última cena.
Llegó entonces la noche que nunca olvidaré. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua. Hoy muchos la llaman la última cena. En esa cena ocurrió algo extraño. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: "Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado". Luego tomó una copa con vino y dijo: "Esta es mi sangre del nuevo pacto". Sus discípulos no entendían completamente lo que quería decir, pero nosotros ahora sabemos que estaba anunciando su sacrificio. Aquella noche también dijo algo inquietante: uno de ustedes me traicionará. El silencio llenó la habitación. La traición. Esa misma noche, después de la cena, Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. Recuerdo la oscuridad de aquella noche. Recuerdo el silencio del lugar. Y recuerdo cuando llegaron los soldados. El que guiaba al grupo era uno de sus propios discípulos, Judas. Se acercó a Jesús y lo besó. Ese beso fue la señal para arrestarlo. Los soldados lo rodearon y se lo llevaron. Sus discípulos huyeron. La noche apenas comenzaba y el destino de Jesús estaba sellado. El juicio religioso. Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Los sacerdotes lo interrogaron durante horas. Buscaban una acusación suficiente para condenarlo. Finalmente, le preguntaron algo directamente: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió: tú lo has dicho. Aquello fue suficiente para ellos. Lo acusaron de blasfemia, pero había un problema. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie. Por eso lo llevaron ante el gobernador romano. Jesús ante Pilato. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Pilato era un hombre duro, acostumbrado a gobernar con mano firme. Lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Pilato parecía confundido, no encontraba delito en él, pero la multitud comenzó a presionar. Los sacerdotes incitaban al pueblo a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato incluso lo envió a otro gobernante local, Herodes Antipas, pero tampoco él quiso juzgarlo. Finalmente, Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de todos. Dijo: soy inocente de la sangre de este justo, pero aún así lo entrego para ser crucificado. El camino a la cruz. Los soldados romanos lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él diciendo: ¡salve, salve, rey de los judíos! Luego lo obligaron a cargar una pesada cruz por las calles de Jerusalén. La gente lo observaba, algunos lloraban, otros se burlaban. Ese camino hoy es recordado como la Vía Dolorosa. Finalmente, llegaron a una colina fuera de la ciudad, llamada Gólgota, el lugar de la calavera. La crucifixión. La crucifixión era uno de los castigos más crueles del Imperio Romano. Los soldados clavaron sus manos y pies en la cruz. Luego
Levantaron la cruz para que todos pudieran verlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos se burlaban, pero otros permanecían en silencio. Durante horas Jesús permaneció allí. Entonces pronunció palabras que jamás olvidaré: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en medio del sufrimiento, hablaba de perdón. Finalmente, cerca de la tarde, levantó la mirada al cielo y dijo: todo está consumado. Y murió. El significado de la cruz. En ese momento, muchos pensaron que todo había terminado, pero lo que ocurrió en aquella cruz tenía un significado mucho más profundo. Los primeros cristianos entendieron que Jesús murió como sacrificio por los pecados de la humanidad. Su muerte representaba reconciliación entre Dios y los hombres. La cruz, que era un símbolo de vergüenza romana, se convirtió en un símbolo de esperanza. El silencio del sábado. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba. La entrada fue sellada con una gran piedra. Soldados romanos vigilaban el lugar. El sábado fue un día de silencio. Los discípulos estaban escondidos. Tenían miedo. Parecía que todo había terminado. Pero no sabían que lo más increíble aún estaba por suceder. El domingo, la tumba vacía. Al amanecer del tercer día, varias mujeres fueron al sepulcro. Querían ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, la piedra estaba removida. La tumba estaba vacía. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús había resucitado. Ese momento cambió la historia para siempre. El significado de la Semana Santa. Por eso, cada año millones de personas alrededor del mundo recuerdan estos eventos durante la Semana Santa. Cada día tiene un significado. Domingo de Ramos recuerda la entrada triunfal. Jueves Santo recuerda la última cena. Viernes Santo recuerda la crucifixión. Y el Domingo de Resurrección celebra la victoria sobre la muerte. No es solo una tradición religiosa. Es el recordatorio de una historia que, según la fe cristiana, transformó el destino de la humanidad. Un mensaje que sigue vivo. Han pasado más de 2000 años desde aquellos días en Jerusalén. Los imperios han caído. Los reinos han desaparecido. Pero el mensaje de Jesús sigue vivo. Amar al prójimo, perdonar a los enemigos, buscar la justicia y creer que la muerte no tiene la última palabra. Yo estuve allí, vi la cruz, vi el miedo, pero también escuché el anuncio de la tumba vacía. Y desde entonces el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si te gustó esta historia, por favor comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a que visites el canal. Puede que encuentres una palabra que te reconforte. Dios te bendiga. Buenas noches.